Bendiciones para todos. Pero muy buen día. Espero se encuentren bien de salud. Espero se encuentren bien a nivel familiar, nivel personal. Que estén bien en todas las áreas de su vida. Que hoy sea un día lleno de respuestas, de bendiciones, desde el amanecer hasta el anochecer. Que usted pueda ver la mano de Dios obrando a su favor, obrando a favor de los suyos, que hoy, si llega a presentarse en dificultades, que las pueda sortear de la mejor manera, siempre con la ayuda de Dios. Todo sale mejor con la ayuda de Él. Así que bienvenidos a este tiempo. Les damos la más cordial bienvenida. Permítanme hacer una lectura. Hoy vamos a ocuparnos en ella, en el primer libro de Reyes, primer libro que habla de las actividades de los reyes de aquella época. Estamos hablando de más de 4.000, 5.000 años, tiempo que duró en los reinados de David, de Salomón, de Saúl, de Roboán, de Sedequías, en fin, una cantidad de reyes que se turnaban para tomar el mando del pueblo de Israel y de otras naciones. Así que bienvenidos a este espacio. Voy a leer este primer libro, capítulo 3, desde el verso 5 en adelante. Del verso 5 en adelante hasta el verso número 13. Del 5 en adelante hasta el verso 13. Giovanni Chalá, pues ya que llegó, decían nuestras abuelitas y aún nuestros padres usaban esa frase: si al que llegue, al que llega se le atiende. Giovanni, bendiciones, hijito, ¿cómo está? Buenos días, mi apóstol, y le bendiga bien, gracias a Dios. Eso me alegra, qué bueno. Tenga la bondad, hace esa lectura, primer libro de Reyes, capítulo 3, del verso 5 al verso 13. Es tan amable. Bueno, dame un segundo, ya la busco. Bueno, muy bien. Entonces, el tema de hoy sé que les va a ayudar mucho y vamos a ver una forma muy diferente, muy particular, cómo Dios habla a sus hijos. Todo lo que pasó en la palabra de Dios o todo lo que es la historia bíblica, hay muchas cosas que pueden volverse a repetir, como hay otras que jamás se volverá a repetir, como el diluvio no se vuelve a repetir, como abrir el mar en dos no se vuelve a repetir, ¿sí? Cosas semejantes o similares no vuelven a ocurrir, como que se hubiera detenido el sol y la luna. Todas esas cosas no se volverán a repetir porque prácticamente no hay la necesidad, ¿sí? La hubo en ese entonces, pero ahorita no la hay. ¿Qué ¿Qué pasó? dice ¿Qué pena? Giovanni? Primero Reyes, ¿qué? ¿Qué me perdí? Capítulo 3, desde el verso Tres. 5 hasta el 13, mío. Ok. Vamos a estar muy Listo. atentos a esta lectura. Bien pueda. Bueno, primero autorización del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para la palabra. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y yo te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien se fue fiel, quien te fue fiel, perdón. Hoy sigues mostrándole tu fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora pues, Señor mi Dios,
Tú me has hecho rey en un lugar de mi padre, en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy, en medio del pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar a su propia cuenta a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia, perdón, ¿cómo pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos? Te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que no pediste, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Amén. Amén. Muy bien. Giovanni, muchas gracias, muy amable. Sí, Tener señor. en cuenta eso, tener en cuenta lo que acaba cómo termina esta lectura. No habrá nadie, ni antes ni después, que se le compare. Cosas semejantes quiere hacer Dios con nosotros, su iglesia, con su pueblo, dejarnos usar por Él, ceder el turno, cederle al Señor el control de nuestra vida. Hay cosas que Dios nos va a direccionar. Él no las va a hacer, pero sí nos va a direccionar. El Salmo 32, versículo 8, habla acerca de ese propósito de Dios. Dice, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Sí? Yo te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. También el Salmo 25 habla acerca de cómo Dios endereza nuestros pasos, nuestro caminar. Una senda de justicia es lo que debemos procurar al máximo. Nadie, mientras que sea un ser humano común y corriente, dejará de pecar. Todos pecamos de diferentes formas, de diferentes maneras, en diferentes circunstancias. Eso sí que no nos quepa la menor duda. Seguimos siendo pecadores, pero con una gran ventaja, por decirlo de alguna manera, sobre las demás personas, que nos arrepentimos de inmediato. Tan pronto reconocemos nuestro error, nos arrepentimos. Le pedimos a Dios que nos perdone. Buscamos inclusive al ofensor y le pedimos perdón. O sea, no somos de los que nos justificamos, de los que nos encubrimos en algo o de los que a veces queremos reconciliarnos haciendo un favor o teniendo una actitud diferente. No, es pidiendo perdón. Hay cosas que ameritan un perdón, como hay otras que ameritan una disculpa. Entonces, acorde a la falta, asimismo, reaccionamos rápido y nos ponemos a cuenta con Dios y con las personas. Antes de entrar en el tema profundamente, quiero que hagamos una oración. Preparemos la mente, preparemos el corazón, preparemos las emociones, los sentimientos. Entreguémosle al Señor este tiempo y lo que resta de este hermoso día. Que hoy sea un día de respuestas, que hoy sea un día maravilloso, extraordinario, muy diferente a los demás días. Dios nos trae de menos a más. Dios quiere que avancemos, que crezcamos. Si que incline su rostro, si lo puede hacer, si lo que está haciendo no se lo impide, y oremos por un instante. Amado Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, tu Hijo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por medio de Él, para Él, con Él y por Él, Señor. Hiciste todas las cosas, Señor, las que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por Él, Señor amado, es que nosotros podemos acudir a ti. Él fue el que abrió el cielo, Él fue el que abrió el camino, Él fue el que nos vino a preservar la vida y a permitirnos estar delante de la tuya, Señor.
Hoy te podemos adorar, exaltar y glorificar, reconocer como nuestro Dios, pero también como nuestro Padre, como nuestro Creador, pero también como nuestro Salvador. Señor, muchas gracias por permitirnos acercarnos confiadamente ante ti, ante tu trono de gloria y de poder, oh Dios. Recibe de nuestra parte gratitud, Señor. Muchas gracias por lo que hasta aquí ya has hecho. Muchas gracias por lo que estás haciendo y por lo que harás. Te queremos dar a ti, Señor, el lugar que te corresponde en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, en todo, Señor, lo que gira a nuestro alrededor. Queremos colocar este tiempo y este día, Señor, nuestras vidas, para que tú, Señor, te glorifiques de una manera especial. Tu palabra nos enseña que busquemos primeramente el reino tuyo y tu justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Que esta palabra, que este texto bíblico se haga rema en nuestras vidas el día de hoy, Señor, y siempre, Dios. Que nuestra prioridad sea estar delante de ti, que nuestra prioridad, Señor, sea reconocer quién eres tú para nosotros. Que nuestra prioridad, Señor, sea santificarnos día a día y prepararnos para lo que tú tienes para otorgarnos, Señor. Gracias porque ya nos diste a tu Hijo amado en propiciación por nuestros pecados. Gracias porque ya nos diste a tu Espíritu Santo para que esté con nosotros en el día a día y nos ayude a continuar en este caminar. Gracias porque ya nos diste tu palabra, Señor. Por tu palabra entendemos quién eres tú, de lo que eres capaz de hacer, de lo que ya has hecho, Señor, y que está dispuesto a hacer por nuestro bien, Señor, y el de nuestra familia. Te presentamos a cada miembro de nuestra casa, Señor, que así como tuviste misericordia a nosotros y nos salvaste, así mismo, Señor, por favor, ten misericordia de ellos, de nuestras esposas, nuestros esposos, de nuestros hijos, yernos, nueras, nietos, Señor, bisnietos, Padre, nuestras generaciones que nos están acompañando, Señor, que tengan misericordia también de ellos, y así como nos perdonaste a nosotros, los haga con ellos, Señor, que así como escribiste nuestro nombre en el libro de la vida, también tengas a bien, Señor, usar de tu misericordia, de tu amor, de tu bondad para con ellos, y también registres el nombre de cada uno de ellos, Señor, para que cuando partamos de esta vida, Señor, y tú llames la lista, Padre, podamos estar ahí inscritos, Señor. Que nada ni nadie nos separe de ti, que nada ni nadie nos aparte de ti. Las tentaciones que se nos presenten, Señor, que seas tú ayudándonos a vencerlas, ayudándonos a eliminar, Señor, y apartarnos, a estar lejos del pecado, Señor, y cerca de ti, mi Dios. Gracias por este tiempo, gracias por estas plataformas virtuales, Señor. Gracias, Dios del cielo, por esta tecnología, Señor, que nos permite unirnos y estar prácticamente en tiempo real, Señor, unidos, Padre. Gracias por mis hermanos, tus hijos, los que hacen parte de esta casa renovación. En tu nombre les bendecimos, Señor. En tu nombre decretamos y declaramos vida. Decretamos, Señor, que hoy, sí, Padre, hoy, este hermoso día será un día lleno de bendiciones abundantes. Que si tu pueblo, nosotros vamos a la derecha o a la izquierda, si vamos hacia adelante o hacia atrás, Señor, que hoy tu mano y tu presencia esté con nosotros, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú nos dé la sabiduría suficiente, la necesaria para poder entender esta tu palabra que acabamos de leer, Señor, y que la interpretación tú nos la darás, Padre, acorde a lo que tú estableciste, Señor. Líbranos de añadirle, líbranos de quitarle a tu palabra, Señor, porque queremos estar es contigo, Señor, siempre, Dios, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, por todo. Amén y amén. Bueno, muy bien, mis amados, bienvenidos quienes ingresaron mientras hacíamos este tiempo de oración. Estamos ubicados bíblicamente en el primer libro de Reyes, capítulo 3. Eh, en este capítulo habla la historia de lo que hacía Salomón. Salomón estaba eh, celebrando su boda inicialmente con la hija de Faraón.
Él contrajo matrimonio. Él fue un hombre muy estratega, muy sabio. Él tuvo muchas esposas, pero no esposas de intimidad. Se calcula que él se casó con cerca de 300 mujeres reinas, hijas de reyes, princesas, ¿sí? Primeras princesas, mujeres que tenían influencia en países cercanos, provincias. eh, y esto fue de una manera, pues, sabia, desde el punto de vista de que Salomón quería paz en aquel entonces y la logró. Se dice que del reinado de Salomón, que duró 40 años, lo llaman la edad de oro del pueblo de Israel. 40 años donde hubo paz, donde hubo abundancia, donde hubo buen gobierno, donde no hubo guerras, porque había alianzas. Ese era el motivo por el cual Salomón contraía matrimonio, eh, digámoslo de una manera más por relaciones, por relaciones. Entonces, si él se casaba con una de estas jóvenes hijas de reyes, entonces esos reyes no atacaban a Israel, porque allá convivía su hija, o sea, en el palacio, en el harén. No era que Salomón las tuviera y compartiera con ellas íntimamente, no, sí lo hizo con algunas de ellas, pero no con todas. Vuelvo y repito, por estrategia, por hacer alianzas con los demás reyes. Salomón también fue un hombre que comerció. Él sí supo lo que fue comerciar, lo que fue verdaderamente hacer negocios. A él se le conocen 14 formas de hacer negocios en la época. Y de esto, por eso nosotros debemos aprender mucho de Salomón, pero muchísimo. Hay cosas que no debemos repetir, ni siquiera intentar hacerlas. Pues porque en la vida de anciano de Salomón no fue lo mejor que hizo. Pero de igual, si algo me fascina de la palabra de Dios es que la Biblia no encubre las faltas, la Biblia no encubre las debilidades de los hombres de Dios. La Biblia no le tapa a nadie nada, ¿sí? Todo sale a la luz porque Dios quiere que entendamos que así como somos fuertes en unas áreas, también somos débiles en otras, y que siempre podamos acudir a Él. Salomón escribió 3 libros. Uno de ellos fue el libro de Proverbios, que se dice que lo escribió en la juventud. El otro es el libro de Cantares, Cantar de los Cantares, que lo escribió en su etapa madura. Y el libro de Eclesiastés, que lo escribió cuando ya era un anciano, ¿sí? Entonces, 3 libros, 3 etapas muy diferentes en la vida de la misma persona, Salomón. Vamos a ver cómo fue el comienzo de él. Capítulo 3 del primer libro de Reyes, versículo 5. Dice, vamos a leer el 3 y 4 para poder entender. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. Observemos lo que sacrificaba. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. No era que él los sacrificara, era que él los ofrecía para el sacrificio. Él no era sacerdote y él nunca intentó ocupar el lugar de sacerdote, que esa era una de las cosas que pretendían casi todos los reyes, tener el lugar político y tener el lugar espiritual, el mando. Aquí Salomón no, Salomón ofrecía, pero ofrecer 1000 sacrificios, eso habla de una persona muy, pero muy agradecida. 1000 sacrificios, ¿sí? Eso era bastante. Quiere decir que era un hombre muy rico, demasiado rico. Tenía con qué.
Él era el rey, pero no todos los reyes, aunque tengan, dan. Por lo general retienen, siempre es a guardar, siempre es a quitarle al pueblo la buena vida. Y aquí Salomón le está mandando un mensaje al pueblo diciendo quién es el que ocupa el primer lugar en la vida de él. Por eso la Biblia dice en el libro de Proverbios también, cuando gobierna el justo, el pueblo se alegra, pero cuando lo hace el malo, el pueblo gime, el pueblo pasa malos momentos, porque es una persona mala. Aquí vemos a un buen rey que comienza su reinado, es muy joven cuando comienza a hacerlo, es el sucesor, el hijo de David, pero David tuvo tres hijos, que todos tres podían ser los reyes, ¿sí? Uno de ellos era Abisaí, el otro era Absalón y Salomón. Tres hijos que eran primogénitos de diferentes mujeres, pero todos tres podían acceder al trono. Abisaí quiso ganarlo por la fuerza. Salomón de igual manera. Acordémonos que David huyó de Salomón, de Absalón, perdón, porque lo quería matar. De ahí nace una frase que dice que el peor enemigo es aquel contra el que usted no puede pelear, al que usted no puede hacerle daño. En este caso se aplica la vida de David. No podía levantarse contra su hijo Absalón. Y el tercero era Salomón. El único de los tres que nació en un palacio fue Salomón. O sea, Salomón, Dios se lo concedió a David y lo preparó. David lo preparó para que fuera rey. Y fue un buen rey, el mejor de los reyes de Israel hasta la época. Dice que él sacrificaba 1000 sacrificios, los ofrecía. Ahora miremos lo que pasa. Toda persona que sea fiel a Dios, Dios le responde. Dios le responde. Versículo 5 dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Qué manera tan particular de Dios hablar. Salomón se acostó a dormir como lo hacía todos los días, pero él nunca se imaginó que esa noche iba a tener un sueño muy especial. Dice, y le dijo Dios, imagínense, Dios le habló en el sueño y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Mm? En un sueño, era un sueño, no era una visión, no era algo literal, no. Era algo, era un sueño nomás, como los que usted y yo tenemos. Pero este era un sueño real, extraordinario. Dice, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Mire la gratitud de Salomón para con Dios. O sea, Salomón sí entendió por qué había nacido. Salomón sí entendió y se dejó instruir de su padre David. Salomón comprendió. Dijo, ¿por quién estaba él ahí? A veces uno cree que lo que uno logra es por sus propios medios. Uno nunca le atribuye a Dios, Señor, por ti es que tengo este trabajo, por ti es que tengo esta familia, por ti es que tengo este emprendimiento, por ti es que tengo buena salud, por ti es que me va bien, etcétera, etcétera, etcétera. Uno a veces no incluye en el lenguaje de que es por Dios. Y aquí vemos a un hombre, rey, le dice tú
hiciste misericordia a David, mi padre. Qué bueno cuando uno tiene padres que son temerosos de Dios, que dan buen ejemplo, ¿sí? Que son un modelo a seguir. Dichosos nuestros hijos, diría yo. Dichosos nuestros hijos, dichosos sus hijos, Andrés. Dichosos sus hijos, Mauricio. Dichosos sus hijos, Anita. Dichosos sus hijos, Giovanni. Flor Marina. Dichosos sus hijos, que tienen una madre, que tienen un padre temeroso de Dios. Les estamos preparando un mejor camino a ellos. Quizá nuestros padres, el temor a Dios que ellos digamos, le atribuyeron, le dieron a Dios. El temor fue religioso, fue muy religioso. Fue un temor de momentos, pero no era constante, porque ellos únicamente iban a un lugar por un ratico. Y eso fue todo lo que nos enseñaron, u oraciones o rezos. No era un temor a Dios más profundo, pero no dejaba de ser un temor a Dios. Un temor a Dios religioso, ocasional, circunstancial también. Pero aquí estamos viendo a un Salomón que lo primero que le dice a Dios es, Señor, tú le diste una promesa a David, mi padre, de que no le iba a faltar un hijo que se sentara en su trono. Y aquí estoy yo. Eso le está diciendo prácticamente Salomón a Dios. Aquí está la respuesta, la bendición. Por eso, si Dios ha hablado acerca de sus hijos, créale a Dios. Elena, sígale creyendo a Dios por Valentina, por Juan José. Sígale creyendo a Dios. Mayra, sígale creyendo a Dios. Lunidia Bendaño, sígale creyendo a Dios. Por Paola, por David, sígale creyendo a Dios. Sigámosle creyendo a Dios. Yo le creo a Dios por mi Giovanna y por mi Claudia. Yo le creo a Dios de que Él no dejará de hacer lo que ha dicho, porque nuestros hijos están en las manos de Dios. A ellos les va a ir bien. Si quiere, levante una o sus dos manos y diga, a mis hijos les va a ir bien. Dígalo, Anita, a Angie, mi hija, le va a ir muy bien, le está yendo muy bien. A mi hijo Nicolás le está yendo súper bien, Señor. Así como usted habla, Ana Quintero, así firme, segura, determinada. Mi hijo Nicolás, un hombre de bendición. Mi hija Dayana, la menor, pero es una niña de bendición. Declárelo, confiéselo, confiese, Andrés. Confiese, diga, Señor, mi hijo, mi Miguel, mi hija Abigail, Señor, son hijos de bendición. Digan como dice el libro de Isaías, yo no engendré para dolor, yo no engendré para tristeza, yo no engendré para pérdida, yo no engendré hijos para maldición, sino para bendición. Dígalo, Mauricio, diga de su hijo Samuel, diga, Señor, mi hijo me dará respuestas, me dará alegrías, me dará bendiciones. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios es fiel, porque Dios es fiel. Él va a cumplir, Él va a cumplir, porque Él sabe lo que es tener un hijo, porque Él sabe lo que es dar un hijo, porque Él hace las veces de padre con nosotros. Y que cuando uno se lo encomienda a Él, Dios se encarga de instruirlos, de capacitarlos, de guiarles el camino. Dale, Señor, endereza los pasos de mi hijo, de mi hija. Señor, líbralos, hazlos invisibles a los ojos del mal. Líbralos, Señor, de caer en vicios. Líbralos de caer, de ceder a las tentaciones. Señor, guárdalos para que el propósito tuyo se cumpla, Dios. Y el ejemplo arrastra. El ejemplo arrastra. El ejemplo es el mejor maestro. El ejemplo. Que lo vean a usted orando, que lo vean a usted leyendo la palabra, que lo vean a usted con buenas asociaciones, buenas amistades,
que lo vean a usted ocupado en cosas de interés, que lo vean a usted cómo ama a ese papá, cómo ama a esa mamá, cómo ama a ese esposo, cómo ama a esa esposa, que lo vean, no que lo diga, sino que lo vean haciendo las cosas. Eso es poderoso, mis amados. David, claro, se equivocó con muchas cosas, como todos nosotros nos equivocamos, pero Dios le gratificó la vida a David. Así puede que no perdamos la esperanza. Dios está haciendo cosas extraordinarias. Jorge Garzón, sígale creyendo a Dios por sus hijos. Sígale creyendo a Dios por Jorge Junior, por Angie, por Cristian, por Diego, por Marcela. Sígale creyendo a Dios. Igual usted, Julia Rodríguez, sígale creyendo al Señor. Dios es fiel con Liliana, con su hijo André, con sus hijos, con todos sus hijos. Síganle creyendo al Señor. Rosaura, síganle creyendo al Señor. Dígale, Señor, tú me diste una palabra de gloria, de Yesí, de Daniel. Señor, tú me diste una palabra para ellos, que si yo creía en ti, yo y mi casa íbamos a ser salvos, Señor, y yo lo voy a ver, con mis ojos voy a ver cómo mis hijos empiezan a congregarse, cómo mis hijos empiezan a orar, cómo mis hijos empiezan a ser personas de bien, Señor. Usted que está ahí en el chat, usted que está ahí a través de Facebook, por favor, escriba los nombres de su hijo ahí en el chat y ahorita hacemos oración por ellos. Terminada esta enseñanza, hacemos oración por ellos. Oremos hoy por nuestros hijos, por ellos. Mire, aquí era directamente Salomón el que le dijo a Dios, Señor, hoy se está cumpliendo esta palabra. Y era un sueño lo que estaba teniendo Salomón, un sueño. Y luego le dice en el versículo 7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y ahí aparece un pequeño pero. Le dice, pero yo soy joven y no sé cómo entrar, no sé cómo salir. Nada más humilde que eso, reconocer quién es uno en realidad en el momento. Pero en quién se puede convertir uno si uno se abandona en las manos de Dios. Nada mejor que eso. Y David, y aquí Salomón le está diciendo a Dios, Señor, soy muy muchacho, soy muy maduro, soy muy inmaduro, todavía no tengo experiencias. No sé cómo voy a dirigir a tu pueblo, es que es numeroso. Ya no eran los 2.800.000 que tenía eh, Moisés en el desierto, no. Ya eran casi 6 millones de personas. Y no solamente eso, sino todos los que estaban alrededor, muchas naciones. Entonces, él reconoce quién es él, quién es él. Eso, Lunidia Bendaño, a mis hijos, Paola y David, les está yendo muy bien. Así es. Y confesarlo y declararlo. Eso, Mayra, Tatiana y Santiago, gracias. Amén. A Tatiana, a Santiago, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y nuestros ojos lo verán, que es lo más lindo. Nuestros ojos lo verán. Créame que cuando llegue el momento de partir de esta vida, lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con regocijo, vamos a decir, Señor, gracias. Porque hay muchos padres que dicen, Señor, yo no me puedo morir. Yo no me puedo morir porque ¿qué será de mi hijo? ¿Qué será de mi hija? Todavía siguen las drogas, todavía siguen el alcohol, todavía siguen la prostitución, todavía, Señor, es rebelde. Pero nada mejor cuando los hijos siguen los pasos de los padres y dicen, voy a terminar bien, me voy a apartar de las personas que no me convienen, voy a dejar los vicios que no me edifican, cosas que no ayudan.
Entonces, aquí estamos viendo una realidad, una realidad. Luego dice en el versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Yo creo que para Salomón esta oración prácticamente le hizo sentir qué tan pequeño era ante la gran responsabilidad que tenía. Él era muy pequeño, se sintió casi que insignificante para hacer tremenda tarea, gobernar, dirigir a un pueblo. Entonces, como Dios le había dicho, pídeme lo que quieras que yo te dé. Después de reconocer que él era el hijo de la promesa, después de reconocer que era muy joven, después de reconocer que la responsabilidad era muy grande, entonces pasa a pedir lo que necesita. Versículo 9. Y acordémonos que hoy es el día 9. O sea, no es coincidencia, son diosidencias. Hoy es día 9. Un buen día para pedir lo mismo que pidió Salomón. Vamos a leer verso 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? ¿Qué le pidió Salomón a Dios? Sabiduría por un lado, discernimiento por el otro y entendimiento por el otro. Sabiduría, entendimiento y discernimiento para poder discernir entre lo bueno y lo malo, no que se le camuflaran cosas, no que se le metieran cosas, los famosos goles que llaman muchos, dicen me metieron un gol, refiriéndose a que lo engañaron, a que le hicieron trampa. No, aquí Salomón no iba a permitir eso, porque Dios le iba a dar la capacidad de discernir si lo que le estaban contando era verdad. Entonces, dice el versículo 10, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Si algo debemos tener nosotros es prudencia en lo que pedimos. A veces pedimos, perdónenme lo que voy a decir, discúlpenme por favor. No es mi intención ofenderlo ni nada por el estilo, pero a veces nosotros pedimos locamente, locamente, pedimos por pedir. Por eso el Señor, a través del Señor Jesús, decía, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, el Señor sabe. O sea, si Salomón estaba pidiendo discernimiento, Dios sabe cuando de verdad le pedimos para lo que le pedimos, valga la redundancia. A veces uno pide, Señor, dame para yo darle a los pobres. Y mentira, Dios sí le da, pero no comparte. ¿Para qué pide una casa muy grande si no es capaz de albergar al que necesita por una noche o dos un espacio? ¿Para qué pide dinero si no tiene el corazón para compartir? ¿Para qué pide amor si no es capaz de amar al que tiene a su lado? A veces pedimos exageradamente y a veces queremos decirle a Dios, Señor, si tú me das esto, yo hago aquello, yo le ayudo. Dios sí conoce el corazón. Por eso aquí dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto. Le gustó. Ahora, dice el versículo 11, y le dijo Dios,
porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste que la vida de tus enemigos, o sea, qué petición más prudente, más sabia. Por ejemplo, cuando uno le pide a Dios por emoción, supongamos que usted ve un predicador joven, como de la edad de su hijo, de su hija, y usted se emociona y le dice, Dios, yo quiero que mi hijo sea como ese pastor, como ese profeta, como ese apóstol, como ese evangelista, como ese misionero, como ese predicador. Señor, yo quiero que tú lo hagas como él. Amado, mire, usted no está pidiendo que su hijo sea como él en el momento. ¿Sabe qué está pidiendo usted? Procesos. ¿Sabe cuánto le costó a Dios formar ese predicador que usted ve ahí? Yo creo que esto le va a ayudar a cambiar un poco su oración, porque esa persona que está ahí fue procesada. Y a Dios, para ser un hombre, una mujer de él, los procesa primero. Cuesta, cuesta. Y uno por emoción, Señor, hazlo como él. Y cuando los hijos empiezan a tener dificultades, amado, es que eso fue lo que usted pidió. Ah, yo no sabía. Independiente de que sepa o no, una ley es una ley. Y Dios no altera las leyes. Entonces, a veces uno dice, no, pero yo le pedí un pastor. Sí, yo estoy formando un pastor. Ah, Señor, porque yo quería un gran predicador. Sí, Dios le dice, yo estoy formando un gran predicador. Tú me lo pediste. Es que no era sacarlo de aquí y ponerlo acá, no. Es procesarlo, prepararlo para lo que usted me está pidiendo. Entonces aquí Dios se alegra y le dice el por qué. Primero, no pidió muchos días, no pidió riquezas, no pidió la vida de los enemigos. Pidió fue sabiduría, discernimiento y entendimiento para poder dirigir al pueblo. ¿Te imaginas lo hermoso que sería que tuviéramos gobernantes así? Sería una maravilla, porque entonces todos estaríamos bien, pero a veces se inflan los precios, se suben los impuestos, el pueblo gime, el pueblo está así, prisionado. Por eso, para nosotros como pueblo de Dios, debemos darle gracias al Señor por nuestros gobernantes, para que vivamos en paz, para que vivamos en armonía, para que podamos progresar, prosperar, para que haya libertad para adorar al Señor, lo que se llama libertad de culto, libertad de expresión. Entonces, a Dios le fascinó eso. Versículo 12. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Wow. Yo sé que esta palabra le va a despertar a usted un interés por orar, pero por orar mejor. Vuelvo y repito, perdónenme, no es orar alocadamente, que a veces uno ve, y con todo respeto lo digo, a veces uno ve que personas se ponen a orar y eso es una ráfaga. Señor, haz esto. Señor, cálmale el hambre a los niños de África. Señor, glorifícate. Padre, que el que está drogado, Señor, que no se drogue más que esto. Y es una ráfaga. Y piensan que entre más palabras, Dios va a actuar. La mejor oración es, Señor, úsame a mí para cambiar esa circunstancia. Úsame a mí, Señor, a mí en primera persona. Yo siempre le oré a Dios, Señor, ayúdame. Me gustaría ayudar a restaurar hogares y es en lo que ando. Me gustaría ayudar a restaurar familias, ayudar a preparar a los niños para cuando sean adolescentes, para cuando sean jóvenes, para cuando sean mayores,
prepararlos para que pasen de una etapa a otra de la mejor manera. Pero uno no se puede desenfocar, que a veces sí, a veces no, como nos suele pasar. A veces sí quiero, a veces no quiero. A veces lo hago, a veces no lo hago. Depende del estado de ánimo. Amado, esto no se trata de estados de ánimo, esto se trata de decisiones, de determinaciones. Si yo me pongo a esperar en el estado de ánimo, wow, no hago nada. Con lluvia o sin lluvia hay que salir al trabajo, ¿no? Con lluvia o sin lluvia hay que ir al colegio, al estudio. O sea, hay cosas que toca hacer. Yo no puedo ponerme a decir no quiero, no siento. No, tengo que hacerlas. Yo debo congregarme, yo debo orar, yo debo leer la palabra, yo debo compartir el mensaje. O sea, yo me tengo que obligar. Y Salomón aquí estaba pidiendo algo extremadamente grande. Y aquí termina Dios diciendo, conforme a lo que tú me has pedido, lo he hecho, lo he hecho. Y era un sueño, pero era un sueño de esos sueños que casi que se pueden tocar. Y le dice, he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. ¿Mm? ¿Le gustaría que algo así pasara en su vida? Debe ser con oraciones sinceras, porque Dios lo puede hacer. Aquí la pregunta es, ¿seré yo capaz de someterme a lo que estoy pidiendo? Señor, dame, dame y yo también te doy. Por eso Jacob decía, Señor, de todo lo que tú me dieres, mi diezmo yo lo apartaré para ti. O sea, él se obligó, no tenía nada. Él no tenía nada cuando hizo esa promesa. Él no tenía nada cuando él estaba solo. Él estaba en un lugar que hasta le tuvo que poner una almohada, una piedra como almohada. Él no tenía nada, pero cuando se le reveló la presencia de Dios, él le dijo, Señor, si fueres conmigo, me diere pan para comer, vestido para vestir, si derrotare a mis enemigos y me volviera a traer a casa de mi padre, bien, el diezmo apartaré para ti, de todo lo que tú me dieres. Ah, esos son palabras. Esas son palabras que coge Dios. Esas son palabras que Dios dice, me gusta lo que está proponiendo. Así, yo trabajo con gente decidida. Yo trabajo con gente que verdaderamente tiene palabra, no palabras, sino una palabra firme que cumple lo que promete. ¿Ve? Entonces Dios le cogió la palabra a Salomón y le dijo, yo te he dado corazón sabio y entendido, a tal extremo que tú serás como único, no habrá otro como tú. Dios lo conocía muy bien. Y en el versículo 13, y ahí terminamos, dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste. Grábese eso, por favor. Hay cosas que Dios le va a dar porque usted las pidió, pero hay cosas que Dios se la va a dar porque no las pidió, pero Dios sabe que las necesita. Grábese eso, por favor, en su corazón. Escríbalo en una cartulina. Péguelo en un lugar donde se pueda ver una frase que dice, Señor, me diste esto porque te lo pedí, pero me diste aquello porque no te lo pedí, pero tú sabías que lo iba a necesitar. ¿Qué le dice? Te daré riquezas y gloria de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Así es Dios. Así es su Dios, así es mi Dios, así es nuestro Dios. Así es nuestro papá. Así es nuestro papá. Él nos quiere dar más de lo que le pedimos. Él nos quiere dar más de lo que le pedimos.
Por favor, incline nuevamente sus ojos, su rostro, inclínelo, con sus ojitos ahí, cerrados, pero para mirar por dentro, no para mirar hacia afuera, cerrados. Dígale ahí en sus palabras, Señor, mi hijo, Byron Felipe Garzón Castañeda. Amén. Mi hijo, Brian Santiago Garzón Castañeda. Mi hijo, Joan Sebastián Garzón Sanabria. Mi hijo, David Alejandro Buitrago Castañeda. Amén. Dígale, Señor, ellos están ahí en tus manos. Se podrán salir de mis manos, pero no de las tuyas, Señor. Dígale, Nidia, Señor, mi hija, Emily Sarazo, mi hija prácticamente adoptiva, Juliana Caldas, mi hija Cindy Caldas, Señor, gracias. Es la confianza que tú depositaste en mí. Señor, no te voy a defraudar. Voy a seguir orando por ellos. Julia, dígale, Señor, mi hijo Freddy Andrés, mi hija Liliana, serán bendecidos, pero ahora háblelo en presente. Son bendecidos, son bendecidos, son bendecidos, son bendecidos. Cada uno, por favor, dígale, mis hijos son bendecidos, no van a ser, ya son bendecidos, porque lo estoy declarando, porque lo estoy confesando. Dígaselo, Rosaura, mi hija Gloria, mi hijo Jessy, mi hijo Daniel Montenegro, ellos son bendecidos. Gracias porque me has dado hijos. Gracias porque me has hecho fértil. Y mis hijos, Señor, me van a dar alegría. Dígaselo, Elena, dígaselo en sus palabras, Señor. Yo te he creído a ti por mi salvación, por la salvación de mi esposo José, pero mis hijos, Valentina, mi hijo Juan José, están en tus manos. Vamos, contundentemente, oraciones, Señor, gracias. Gracias por mi hijo Giovanni, Dios. Yo lo bendigo en tu nombre, Padre. Lo bendigo, Padre de los cielos, porque tú me lo diste, Señor. A mi hija Claudia, yo en tu nombre la bendigo, Señor. Y bendigo a mi nuera Daisy, Señor, y bendigo a mi yerno Julio, Padre, y bendigo a mis nietos, a Dylan, a Owen, a Evan, a Amy, Señor, en tu nombre, Dios, como bendigo a los hijos de Ana Quintero, a Angie, a Nicolás, a Dayana, Señor. No podemos orar más por una casa, no podemos orar más por un carro, no podemos orar más por un trabajo que por nuestros hijos. Nuestros hijos son una prioridad para que les vaya bien, para que les vaya bien, para que les vaya bien, para que les vaya bien. Siempre, aún mejor que a nosotros. Ojalá, aún mejor que a nosotros. Pero que les vaya bien, que Dios los bendiga, que los aparte. La vida no es fácil. La vida no es nada fácil. Enseñarles a dar, no enseñarles a ser tacaños, mezquinos. Enséñele a sus hijos a, cuando usted le enseña a su hijo a dar, lo está prácticamente preparando para que no le falte nada en la vida. Enséñele a sus hijos a dar, a compartir. Enséñele a sus hijos a servir con el ejemplo, con el ejemplo. El ejemplo arrastra. Yo bendigo sus vidas con toda bendición. Les bendigo sus vidas y bendigo la vida de sus hijos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo la vida de sus hijos con toda bendición. Que nunca vaya a faltar nada, en absoluto, que nunca les vaya a faltar nada. Por el contrario, que de todo lo que les faltó, les empiece a sobrar. Lo declaro, lo confieso, en el nombre de Cristo Jesús. Que de todo lo que les faltó, les empiece a sobrar. Que de todo lo que les faltó,
les empiece a sobrar. Y que hoy, este día 9 de este hermoso mes de octubre, de este hermoso año 2025, sea el inicio de grandes, pero grandes cosas. Les deseo lo mejor siempre. Me despido por hoy de ustedes, pero mañana, con la ayuda del Señor, vamos a tener una mañana de testimonios. Prepare su testimonio, porque su testimonio edifica a otros. ¿Qué ha hecho Dios en su vida? ¿Qué ha hecho Dios en su casa, en su familia? Prepare y mañana va a tener un espacio para compartir. Dios los bendiga. Que tengan un feliz resto de día. Los quiero mucho. Felicidades.